Bueno, entonces, como les decía, el recién nacido de término, ¿verdad? El que tiene más de 37 semanas, mide entre 48 y 52 centímetros y pesa entre 2.500 a 3.800 gramos. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bien, teniendo en cuenta esas medidas del recién nacido, entonces nosotros vamos a clasificar al recién nacido, ¿sí? De acuerdo al peso del nacimiento, en recién nacido con bajo peso al nacer, a todo recién nacido que pesa menos de 2.500 gramos. Entonces, cuando el recién nacido pesa menos de 2.500 gramos, entonces es un recién nacido con bajo peso al nacer y tiene estas siglas, ¿sí? BPN, bajo peso al nacer, ¿sí? Si el recién nacido pesa entre 1.000 y 1.500 gramos, ¿sí? Es un recién nacido con muy bajo peso al nacer, ¿sí? MBPN, muy bajo peso al nacer, ¿sí? Ahora, si mi recién nacido pesa menos de 1.000 gramos, ¿sí? Independiente de la edad gestacional, ahí ya vamos a tener prematuros, ¿verdad? Ya estamos hablando de prematuros extremos. Difícilmente un recién nacido de término, ¿verdad? Va a pesar menos de 1.000 gramos, ¿sí? Por eso hice acá la acotación independiente de la edad gestacional, ¿sí? Entonces, cuando el recién nacido pesa menos de 1.000 gramos, se lo clasifica como extremadamente muy bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces, de acuerdo al peso, se le vuelve a clasificar, ¿sí? En bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer y extremadamente muy bajo peso al nacer a todos los que tienen menos de 1.000 gramos, ¿sí? Y cuando hablamos de menos de 1.000 gramos, obviamente siempre pensamos en los prematuros. Vuelvo a decir, difícilmente un bebé de término va a tener menos de 1.000 gramos al momento del nacimiento, ¿sí? Y tenemos el otro extremo, ¿verdad? Los bebés que pesan más de 4.000 gramos, los que pesan más de 4 kilos al nacer, ¿verdad? Entonces esos son los recién nacidos macrosómicos, ¿sí? Entonces los recién nacidos que pesan más de 4.000 gramos son los recién nacidos macrosómicos, ¿bien? Después tenemos la clasificación que relaciona el peso con la edad gestacional y ahí nosotros tenemos en cuenta esta curva, ¿sí? Que es la curva de Fenton. Para los prematuros se llama de Fenton y para los que no son prematuros son las curvas de crecimiento de la OMS, así se llaman también, ¿sí? Que tienen en cuenta estas rectas, la recta vertical donde vemos el peso del bebé y la recta horizontal donde vemos la edad gestacional, ¿sí? Y estas curvas aquí que son los percentiles, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta dos percentiles. ¿Dónde está mi flecha acá? El percentil 10 y el percentil 90, ¿sí? Todo lo que está por debajo del percentil 10, toda intercepción que cae debajo de esta curva del percentil 10, nosotros vamos a clasificar como pequeño para la edad gestacional. Toda intercepción entre estas dos rectas aquí que caen entre el percentil 10 y el percentil 90 se clasifica como adecuado para la edad gestacional. Y todo lo que cae por encima del percentil 90, nosotros vamos a clasificar como grande para la edad gestacional, ¿sí? Entonces, la relación peso para la edad
¿sí? Se clasifica así. Adecuado para la edad gestacional AEG, adecuado para la edad gestacional cuando el peso del nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino, ¿sí? Pequeño para la edad gestacional, PEG, pequeño para la edad gestacional, cuando el recién nacido se encuentra por debajo del percentil 10 en las curvas de crecimiento intrauterino. Y grande para la edad gestacional, GEG, grande, no gordo, grande para la edad gestacional, cuando el recién nacido se encuentra sobre el percentil 90 en las curvas de crecimiento intrauterino, ¿sí? Entonces, esa es la relación peso-edad que utilizan estas curvas de crecimiento, ¿está bien? Tenemos en cuenta acá esta curva vertical, que es del peso, y la curva horizontal, que es de la edad gestacional, ¿sí? La intersección de las dos rectas, ¿sí? Vemos dónde se intercepta el punto y si cae entre el percentil 10 y el percentil 90 es adecuado. Si cae por encima del percentil 90 es grande para la edad gestacional. Si el punto de intercepción cae por debajo del percentil 10 es pequeño para la edad gestacional. Bien, ahora vamos con el examen físico del recién nacido. Vamos a empezar por la piel. En la piel tenemos algunos hallazgos que son normales, ¿sí? Y así también tenemos algunos hallazgos que son anormales. Los hallazgos normales de la piel del recién nacido, normalmente la piel es suavecita, de color rosado, ¿verdad? Puede tener una acrocianosis, ¿verdad? Discreta, eso quiere decir que las manitos y los piecitos pueden estar cianóticos, ¿verdad? Normalmente eso pasa en los primeros minutos de vida hasta que el cuerpo del recién nacido esté completamente perfundido, ¿sí? Y eso puede tardar hasta 10 minutos, es normal, ¿sí? Entonces suele tener una acrocianosis discreta. El vermis caseoso o el unto sebáceo, que es esta sustancia blanquecina, grasosa, parece como una pomada, ¿verdad? Una crema, no sé, se llama vermis caseoso, ¿sí? Algunos bebés tienen en mayor cantidad, otros bebés tienen en menor cantidad. Ese vermis caseoso no debe ser retirado, ¿sí?, de la piel del bebé. Es una sustancia protectora, es una barrera protectora de la piel, ¿sí? Por eso no se retira, ¿sí? No hay que retirar, no hay que limpiar. Mismo porque es difícil de retirar, cuanto más uno trata de limpiar esa sustancia, porque más ella se impregna por la piel, ¿verdad? Entonces no traten de limpiar ni de retirar el vermis caseoso, si no se retira, ¿sí? Es una barrera protectora de la piel. Generalmente a menor edad gestacional mayor la cantidad de vermis caseoso, ¿sí? En los recién nacidos que tienen mayor edad gestacional es menor la cantidad de vermis caseoso o unto sebáceo que vemos, ¿sí? También podemos ver descamación, grados variables, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? A mayor edad gestacional, mayor es la descamación de la piel, ¿sí? Cuanto más viejito, entre comillas, es nuestro recién nacido, más se descama la piel, ¿sí? Entonces vemos acá en esta figura, fíjense, este es un bebé con bastante descamación, ¿sí? Pero todavía una descamación fina. Los bebés que tienen más de 40 semanas tienen descamaciones bien llamativas, descamaciones gruesas, inclusive de las manos y de los pies, ¿verdad? Los bebés que son de 41 semanas o más, inclusive la manito de ellos parece mano de lavandera, ¿verdad? Se descama bastante, el pie también, ¿verdad? El lanugo, que es este cabellito que vemos acá en esta fotito de abajo, es el vello, es el pelo
Es un vello fino, ¿sí? Que recubre toda la superficie corporal del bebé y generalmente se cae en las primeras semanas de vida, ¿sí? Tiende a caerse y vemos esa caída del vello, del lanugo por las ropas de los bebés o en la superficie donde le recostamos inclusive, ¿sí? Cae solo. También son hallazgos normales los hemangiomas capilares planos. Fíjense, estas manchas eritematosas aquí se llaman hemangiomas capilares planos. Aquí, estos, algunos dicen que son lunares rojos, ¿sí? Pero en realidad se llaman hemangiomas planos, ¿sí? Cubren frecuentemente la región occipital, en la parte posterior de la cabeza, están frecuentemente cubriendo los párpados, ¿sí? La región acá de la nariz también, y acá la región frontal, la región de la frente, ¿verdad? Cuando el niño tiene la piel clara es sumamente evidente, ¿verdad? En algunos casos, cuando es muy blanquito, llama mucho la atención, en algunos casos molesta bastante, ¿verdad? Algunas mamás se preocupan, pero luego ese hemangioma va desapareciendo a medida que el niño va creciendo, desaparece o por lo menos se aclara, ¿verdad? En algunos casos se aclara, pero se hace evidente cuando el niño suda, se expone al calor o llora, ¿verdad? Pero luego, después de eso, vuelve a aclararse otra vez, ¿verdad? Entonces es algo normal, no es nada grave, ¿verdad? Algunas abuelas de antes dicen que es porque la mamá pasó un deseo de comer algo y no comió, ¿verdad? Puede ser también, ¿verdad? No sé. Las embarazadas tienen tantos antojos, en fin, podría ser por eso, pero realmente son hemangiomas capilares, ¿verdad? No tienen gravedad alguna. Después están las melanocitosis dérmicas congénitas, ¿verdad? Que son estas manchas azuladas, ¿verdad? La mancha mongólica, como se la conoce. Se ve normalmente y con más frecuencia en los niños de piel más oscura, ¿verdad? Más frecuentemente se ve en la región acá interglútea, ¿verdad? Sacroglútea. Y también en la superficie extensora de los miembros inferiores, ¿sí? Tampoco tiene ningún significado patológico. A medida que el niño va creciendo, también disminuye de tamaño y se va aclarando también, ¿sí? Hay niños que tienen varias manchas mongólicas, ¿sí? Varias. Hay niños que tienen una sola acá en la región sacroglútea, ¿verdad? Pero no tiene ningún significado patológico, no porque tiene más manchas mongólicas o más melanocitosis dérmica, que quiere decir algo, ¿sí? Otro hallazgo normal es el eritema tóxico, ¿sí? No porque se llame tóxico quiere decir que sea grave, ¿sí? Pero si es un hallazgo normal, es una erupción maculopapular, ¿sí? De base eritematosa y aparece entre el segundo o el tercer día de vida. Son vesiculitas pequeñas que tienen el centro líquido, ¿sí? Líquido, y si se le mira en una lámina, ¿sí? El contenido es eosinofílico, ¿sí? Suelen desaparecer en la primera semana y la causa del eritema tóxico es el calor, ¿sí? Cuando se le abriga demasiado al recién nacido. Chicos, sepan que los recién nacidos, así como nosotros y cualquier otro ser viviente, siente calor, así como siente frío, ¿sí? No es porque ellos son recién nacidos que tenemos que arroparle hasta la conciencia. Ellos sienten calor también, ¿sí? Entonces hay que abrigarles solamente lo necesario. Entonces el calor
o el contacto con fibras de la ropa, por ejemplo, esas mantitas de lana, gorritas de lana, ¿sí? Entonces, ese contacto con fibras de la ropa, ¿verdad? O el calor excesivo, cuando se le arropa demasiado, entonces eso desencadena el eritema tóxico, ¿sí? Aparecen predominantemente en la cara, ¿sí? Y también en el tronco. Y algo muy importante es que respeta las palmas de las manos, plantas de los pies, ¿sí? Y no tiene ningún significado patológico. ¿Qué tenemos que indicar a la mamá? No desarroparle, desabrigarle o abrigarle solamente lo necesario, ¿verdad? Y no sé, podés indicarle algún tipo de antiinflamatorio natural. Yo particularmente le suelo indicar manzanilla, ¿verdad? Tópico, compresas con té de manzanilla, ¿verdad? Porque como es recién nacido, eh, todo cuidado de poco. Entonces, como es algo que va a desaparecer en la primera semana, hágale o no le haga nada. Entonces, para tranquilizarle a la mamá, si tanto le quiere hacer algo, yo le indico compresas con té de manzanilla, ¿verdad? Y bueno, y suele resultar bastante bien. El milium, que son estos puntitos aquí que ven, ¿verdad? Son micropápulas amarillas, ¿verdad? Que son por sobreestimulación de las glándulas sebáceas. Aquí, estos puntitos se llaman milium sebáceo, ¿sí? Es algo normal también. Después está la melanosis pustulosa, que es esto que vemos aquí, ¿sí? Son vesículos pústulas, ¿sí? Y tienen infiltrado polimorfo nuclear. A diferencia del eritema tóxico, están presentes desde el nacimiento, ¿sí? Y pueden aparecer en palmas y plantas de palmas de mano y plantas de pie, ¿verdad? Tampoco tienen significado patológico, ¿verdad? Lo que sí, la melanosis pustulosa por su aspecto un poco más tóxico, ¿verdad? Entonces se suele confundir mucho con una infección, con una sepsis neonatal, ¿verdad? Entonces se le suele internar al recién nacido, confundiéndole muchas veces con una infección estafilocóxica inclusive, ¿verdad? Pero si está presente desde el nacimiento, el recién nacido tiene buen estado general y todas esas cosas, hay que expectar nomás para hacerle cualquier procedimiento. Después está la miliaría o la sudamina, ¿verdad? Algunas personas le conocen también como salpullidos o en el Brasil se le llama como brotoello. Eh, Se da por la obstrucción de glándulas sudoríparas en realidad y... Opa, ratito, no sé qué pasó.
¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces sigamos. Les decía la sudamina, ¿verdad? O el sarpullido. Entonces se da por la obstrucción de las glándulas sudoríparas. Predomina en el tronco, ¿sí? Predomina en el tronco. Y aparece como microvesículas y puede aparecer con o sin eritema perilesional, ¿verdad? Con o sin eritema perilesional. A veces se puede confundir con el eritema tóxico, ¿sí? El eritema tóxico sí o sí aparece en la carita y también en el tronco, ¿sí? También son vesículas, pero el eritema tóxico tiene el eritema perilesional, tiene la base eritematosa, ¿sí? Luego tenemos la máscara equimótica, que es esto acá. Fíjense la carita del recién nacido, cómo está totalmente cianótica, ¿sí? Esto es algo que asusta bastante cuando el recién nacido nace, ¿sí? Es una cianosis facial que respeta mucosas. Eso es muy importante, ¿sí? La cianosis respeta mucosas, no mejora con la administración de oxígeno, ¿sí? Y es secundaria a circular de cordón o presentación anómala. Por ejemplo, cuando el recién nacido tenía un circular doble, circular ceñido de cordón, o cuando nació por parto vaginal y estaba en una presentación de cara, por ejemplo, entonces suele nacer de esta manera. Nace con una máscara equimótica, nace con la cara así, toda cianótica, y se queda de esa manera. No se queda así para toda la vida, obviamente, se queda unos días así, unos 2, 3 días más o menos, se queda con esa carita cianótica, ¿sí? Pero, fíjense, respeta mucosas, su labio es rosadito, ¿sí? La lengua es rosadita, las mucosas rosadas. Respira bien, satura bien, ¿sí? Le administramos oxígeno y sigue con la cara cianótica, ¿sí? Entonces, la máscara quimótica es una cianosis facial que respeta mucosas, no mejora con la administración de oxígeno, ¿sí? Y es secundaria circular de cordón o presentación anómala, ¿sí? Ahí tenemos los hallazgos anormales ahora, ¿sí? Las extremidades frías persistentes, ¿sí? La acrocianosis de manos y pies persistentes, ¿sí? Que vemos cuando hay, por ejemplo, una sepsis, ¿sí? El moteado también, que es signo de inestabilidad vasomotora y una Doutora, circulación. Hola, permisso. Quanto tempo que fica essa face em cianose? Demora quanto tempo para poder, vamos dizer assim, grosseiramente, reverter? ¿cuál? ¿Qué? No entendí. La acrocianosis. Isso, 10 minutos. Es lo normal, ¿verdad? Hasta que el bebé se quede totalmente perfundido. é rapidinho, então. Sí, porque el bebé nace con una saturación baja. Normalmente el bebé puede nacer cianótico, ¿verdad? Hay bebés que nacen completamente cianóticos, pero vigorosos. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué? Porque ellos nacen con una baja saturación, ¿verdad? Entonces, para que la saturación del bebé llegue hasta 85 o 90%, tarda 10 minutos, ¿sí? Entonces, para que el bebé llegue a una saturación de 90, 95% tarda 10 minutos, ¿entendés? Entonces, por eso es que ellos tienen las manitas y los piecitos cianóticos, ¿sí? Por eso es que yo les expliqué en la clase anterior que el Apgar difícilmente al quinto minuto va a ser 10 todavía, difícil, ¿sí? Pois é, No, doutora, mas e aquela máscara cianótica, porque a criança está saturando, quanto tempo que ela demora para desaparecer? vos me estás preguntando de esta máscara. Sim, mas eu Ah, queria saber do outro também. Então já fizemos duas perguntas em uma. la máscara. Eso depende, unos 2 o 3 días más o menos. Después esto se queda así. Es como un hematoma, ¿verdad? Es un hematoma, eso va desapareciendo. Después se queda medio verdoso,
¿entendés? Es un hematoma Entendi. eso. Obrigada. Después tarda más o A menos senhora unos 3 comentou que, días. a senhora ¿Cómo? comentou que fica de 2 a 3 dias, não é isso? Sí, 2, 3 días, depende del grado, ¿verdad? Hay algunos que demoran un poco más, pero siempre hay que explicarle a los padres, porque nosotros nos asustamos, ¿verdad? Y ellos se llevan un susto más grande, porque es un poco desagradable mirar al bebé así con esa carita. Ok, graças. ¿Verdad? Bueno, sigamos aquí. El moteado, ¿verdad? También indica signos de inestabilidad vasomotora y circulación periférica lenta. El cambio de color arlequín, ¿verdad? Que es la división de color del cuerpo desde la frente hasta el pubis. Una mitad está roja y la otra mitad está pálida, ¿verdad? Y el mechón de pelo en la columna lumbosacra, que habla de una espina bífida o de un tumor en la médula. Son hallazgos anormales, ¿sí? Ahí está. En la cabeza, lo que vamos a encontrar normalmente son las fontanelas, que son estos espacios, ¿sí? Entre los huesos del cráneo, ¿sí? La fontanela anterior también se la llama fontanela bregmática, tiene forma de rombo, ¿sí? Forma romboidea. Y tiene un diámetro de 1 a 4 centímetros, ¿sí? Se cierra generalmente entre los 9 y 18 meses, en media, ¿sí? En algunos niños cierra antes, en otros niños cierra después. Lo que está mal es el cierre muy temprano de la fontanela, ¿sí? Por eso siempre a cada control nosotros tenemos que estar palpando la fontanela, ¿sí? Y la fontanela posterior o lambdoidea, ¿sí? Es una fontanela que tiene forma triangular, tiene un diámetro menor o igual a 1 centímetro, puntiforme, ¿sí? Y se cierra antes inclusive de los 2 meses, ¿sí? Hasta los 2 meses esa fontanela generalmente ya suele estar cerrada, que es esta fontanela aquí posterior, ¿sí? Los hallazgos que vamos a encontrar en la cabeza, que vemos que la cabeza es grande teniendo en cuenta el tamaño del cuerpo del recién nacido, ¿sí? La superficie de la cabeza es una superficie grande en relación a la superficie del cuerpo. Podemos encontrar cabalgamiento óseo de los huesos parietales, sobre todo en los recién nacidos que han tenido parto vaginal. El caput sucedáneo, ¿sí? Que vemos esto acá, este caput, ¿sí? Lo vemos en los recién nacidos que han tenido trabajo de parto prolongado. ¿Qué es lo que es el caput sucedáneo? ¿Sí? Es un edema del tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo, ¿sí? Está presente al momento del nacimiento, o sea, el bebé nace y nosotros ya vemos, ya observamos, ya notamos este edema del cuero cabelludo, ¿sí? Es como si fuera la cabeza de Homero Simpson, ¿sí? Un bulto ahí, un tumorcito en la cabeza. ¿Cuánto tiempo más o menos dura este edema? Depende mucho del tamaño, pero desaparece en 2 o 3 días, dependiendo del tamaño del edema, 1 semana, 10 días, ¿verdad? Si no es muy importante, 2 o 3 días ya desaparece, ¿sí? La localización es parieto occipital, ¿sí? Y en algunos casos puede tener petequias o equimosis, ¿sí? El caput sucedáneo, la bolsa cero sanguinolenta. Lo que no es normal, los hallazgos anormales es el cefalohematoma, ¿sí? Que es diferente del caput sucedáneo. El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, es una hemorragia, no es un edema del cuero cabelludo, es una hemorragia subperióstica, ¿sí? Aparece horas después del parto, ¿sí? A diferencia del caput sucedáneo que ya está presente al momento del nacimiento,
El cefalohematoma aparece horas después del parto, prolongado o instrumentado. El cefalohematoma respeta suturas, ¿sí? El caput sucedano no respeta suturas, ¿sí? El cefalohematoma sí respeta suturas. Y el cefalohematoma tarda más tiempo en resolverse, en reabsorberse, ¿sí? Tarda 2 semanas, inclusive puede tardar meses en resolverse, ¿sí? No hay cambios de coloración en el local y la localización es preferentemente parietal en el cefalohematoma. También podemos observar la macrocefalia en los recién nacidos, ¿verdad? A veces la macrocefalia es constitucional, es familiar, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, ¿verdad? Observar si los familiares, sobre todo el papá, el abuelo, el tío, la mamá, tienen la cabeza grande, ¿verdad? Entonces es una macrocefalia familiar. O en el caso, la macrocefalia puede ser secundaria a una hidrocefalia o a una acondroplasia. También la microcefalia puede ser familiar, lo que es más raro, o secundaria a una infección por el grupo TORCH, o a una trisomía del 13, el síndrome de Patau, o a trisomía del 18, el síndrome de Edwards, o por la ingesta materna de alcohol durante el embarazo, ¿verdad? También tenemos las fontanelas amplias, ¿verdad? Que están asociadas a la acondroplasia, que es el enanismo, ¿verdad? A las hidrocefalias, a la osteogénesis imperfecta, la prematuridad, el raquitismo, el síndrome de rubeola congénita, el hipotiroidismo, el retraso del crecimiento intrauterino y las trisomías del 13, del 18 y del 21. Entonces todos esos trastornos están asociados a fontanela anterior amplia, ¿sí? En cuanto al pabellón auricular, debe ser simétrico, ¿verdad? Ambos lados. El tercio superior del pabellón debe estar por encima de la línea imaginaria que pasa por el ángulo externo del ojo, que es esto aquí, ¿verdad? Esta línea imaginaria. Trazamos el ángulo externo. El tercio superior del pabellón debe estar por encima de esa línea imaginaria. El pabellón es íntegro y el conducto auditivo externo, que es esto acá, este conducto auditivo externo, debe ser permeable. Los hallazgos anormales, ¿sí? Son estos papilomas, aquí, estos papilomas, o estas cositas, ¿sí? Preauriculares, ¿sí? Que son restos de estructuras branquiales embrionarias, ¿verdad? Cuando nosotros observamos tanto la fosita preauricular o el papiloma preauricular, entonces nosotros debemos de solicitar una ecografía, un ultrasonido renal y de vías urinarias para descartar malformaciones, ¿verdad? Porque suelen estar asociadas a malformaciones renales o de vías urinarias. También buscar la implantación del pabellón auricular, ¿verdad? Cuando vemos una implantación baja del pabellón auricular, generalmente suele estar asociada al síndrome de Patau o de Edwards o el síndrome de Down. En cuanto a los ojos suelen estar cerrados en un primer momento, ¿verdad? No hay que forzar la apertura ocular del recién nacido, ¿verdad? Puede haber edema palpebral. Ellos van a tener la apertura ocular espontánea, ¿verdad? No se forza la apertura ocular del recién nacido. En algunos casos puede haber hemorragias subconjuntivales, ¿verdad? Sobre todo en los que han tenido partos vaginales. Eso también ya se puede observar desde un primer momento en sala de parto.
Las pupilas son isocóricas, son normoreactivas, ya se puede observar también el reflejo rojo. Con una linternita nosotros buscamos el reflejo rojo, en sala de parto también se puede visualizar eso. El iris generalmente es de color gris, en un primer momento no se puede ver si el ojo del bebé es negro, verde, azul. Todos los ojitos de los recién nacidos son gris, ¿verdad? La córnea del cristalino no debe tener ningún tipo de opacidad, ¿sí? Y los reflejos pupilares aparecen entre las 28 y 30 semanas de edad gestacional, ¿sí? En cuanto a la nariz, son poco prominentes, ¿verdad? Flexibles. En las primeras horas de vida pueden tener un aleteo nasal inicial. No debe de ser ruidosa la respiración del recién nacido y las coanas deben de ser permeables. En cuanto a la boca, los hallazgos normales, la boca simétrica, íntegra, los labios íntegros, rosaditos, húmedos, los dientitos, ¿verdad? Algunos bebés ya nacen con 1 o 2 dientitos presentes, ¿verdad? Esos dientitos se extraen, deben extraerse por el riesgo de broncoaspiración, ¿verdad? Las perlas de Epstein, ¿verdad? Son algunos quistecitos blanquecinos de contenido mucoso que suelen estar presentes en las encías de los recién nacidos, ¿verdad? No tienen significado patológico, no duelen tampoco, ¿verdad? No hay que tocar, no hay que apretar ni nada, tampoco no es hongo ni nada de eso, no se indica ningún tratamiento para eso. Es benigno. En cuanto a la cara, la parálisis facial puede darse por la compresión del nervio facial contra el promontorio, ¿verdad? O por el uso de forceps durante el periodo expulsivo, ¿verdad? Se hace evidente entre el primer y el segundo día de vida, difícilmente se va a ver en el momento del nacimiento, ¿verdad? Y tiene una resolución espontánea. Tarda un poco, el bebé va a requerir mucha fisioterapia, ¿verdad? Mucha fisioterapia para que vuelva a resolverse esa parálisis. Entonces, cuando hay una parálisis facial. También podemos ver el síndrome de Moebius, ¿verdad? Que es una parálisis facial simétrica bilateral y eso se da por ausencia o hipoplasia del núcleo del séptimo par, ¿verdad? En el síndrome de Moebius también se acompaña con un retraso del desarrollo cognitivo del niño, ¿verdad? Nosotros vemos que en el síndrome de Moebius el niño se ríe, llora, pero la cara no tiene expresión, es como una máscara. El niño tiene una máscara, no tiene expresión, ¿sí? Y aparte de eso tiene un desarrollo, un retraso en el desarrollo cognitivo, ¿sí? En la boca, los hallazgos anormales son, podemos encontrar el labio leporino y el paladar hendido. También la anquiloglosia o lengua anclada, ¿verdad? O el frenillo corto. En este caso, si nosotros nos percatamos del frenillo corto, ¿verdad? Visualizamos que hay un frenillo corto o la mamá nos dice que el bebé mama con mucha dificultad o hace mucho ruido en el momento de la succión. Entonces vemos que el frenillito es corto, el bebé no saca bien la lengua. Entonces hay que hacer la frenotomía, ¿verdad? La frenotomía es un procedimiento rápido, no requiere de sedación ni anestesia, ¿verdad? Es nada más cortar el frenillo, no sangra, no duele, ¿verdad? Y se puede hacer en el consultorio mismo, ¿sí? O ahí en el alojamiento conjunto inclusive, sin problemas. El cuello del bebé. El cuello del bebé es cortito, ¿verdad? Parece un pliegue nada más. Debe ser móvil en todas las direcciones, también debe ser simétrico, no debe de presentar ningún tipo de masa, ni de tumor, ni de lesiones, ni de posturas anormales, ¿verdad?
para examinar bien tenemos que levantar la cabecita del bebé siempre, ¿verdad? Lo anormal en el caso sería la tortícolis congénita, ¿verdad? Cuando la cabecita del bebé está inclinada hacia un lado con la rotación hacia el lado contrario. En este caso estaría alterado el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Y también otra alteración que vemos en el cuello sería la piel redundante en la nuca, ¿sí? Esto acá que solemos observar en los niñitos que tienen el síndrome de Down o síndrome de Turner. También la fractura de clavícula, que es la fractura más común en el recién nacido, sobre todo en los recién nacidos macrosómicos, ¿verdad? Es una fractura en leño verde. Se hace el diagnóstico por la clínica más bien del recién nacido. Son recién nacidos que nacen por parto vaginal. Inmediatamente ellos se ponen irritables, ¿verdad? Dolor con la movilización y grados variables y limitación funcional, ¿verdad? El moro, el reflejo de moro es asimétrico y tienen una deformidad visible y palpable, ¿sí? Entonces, siempre estar atento a los bebés grandes que nacieron por parto vaginal y que están muy irritables, ¿sí? Tienen dolor a la movilización, al vestirles, al alzarles, ¿sí? Entonces siempre pensar en la fractura de clavícula, ¿sí? Y el reflejo de moro es asimétrico, ojo con eso. En cuanto al tórax, el tórax es cilíndrico como un barril, tiene el diámetro anteroposterior similar al transversal, costillas horizontales, el apéndice sifoide es prominente. En los que tienen más de 36 semanas, el nódulo mamario ya es palpable, y en los que tienen más de 34 semanas, la areola ya es visible. En los hallazgos anormales puede haber una congestión mamaria y una producción láctea, ¿sí? Que se llama como leche de brujas, ¿sí? Esto aquí que vemos, una secreción blanquecina, ¿sí? Parece leche, pero no es leche en realidad, ¿sí? Una secreción blanquecina, la glándula mamaria del bebé se hincha, crece, aumenta de tamaño, ¿sí? Puede ser bilateral o unilateral, ¿sí? Y eso se da por influencia hormonal materna. Es más frecuente en los bebés que maman, ¿sí? Pero igualmente se puede ver en los bebés que no toman leche materna, ¿sí? Pero es mucho más frecuente en los bebés que toman leche materna. En cuanto al corazón, hay que localizar, ¿verdad? Para descartar la destrocardia. Soplos transitorios, ¿verdad? Podemos ocultar hasta el cierre del conducto arterioso. Hacer la triaje neonatal para descartar las cardiopatías congénitas que son dependientes del ductus, ¿verdad? El test del corazoncito, que es muy importante hacer después de las 24 horas de vida o antes que el bebé vaya de alta, ¿verdad? Entonces, este test del corazoncito es sumamente fácil de realizar, ¿verdad? Tenemos que hacerle siempre a todos los recién nacidos antes del alta. Hacemos con un oxímetro, ¿sí? Y le colocamos el oxímetro en la manito, en el miembro superior derecho, en la manito derecha, ¿sí? Y comparamos su saturación con el miembro inferior, cualquiera de los piecitos, puede ser el derecho o el izquierdo, pero siempre tiene que ser la manito derecha. ¿Por qué? Porque en el miembro superior derecho la circulación es preductal, ¿verdad? Entonces, si en el miembro superior derecho mi saturación es menor a 95 o si hay una diferencia mayor o igual al 3% con el miembro inferior, ¿sí? Entonces yo voy a esperar una hora y voy a volver a repetir, ¿sí? El mismo test a mi recién nacido.
Si vuelve a salir mi saturación menor a 95 en el miembro superior, o si vuelve a salir la diferencia mayor o igual a 3% con el miembro inferior, entonces ese bebé no se puede ir de alta. Yo tengo que pedirle un ecocardio, ¿sí? Y descartar que no haya una cardiopatía que sea dependiente del ductus, ¿sí? Ahora bien, si mi saturación es mayor a 95 en el miembro superior o si no hay ninguna diferencia de saturación entre el miembro superior y el miembro inferior, entonces todo ok con mi bebé, ese bebé puede irse de alta, ¿ok? En eso consiste el test del corazoncito, ¿está bien? Ese test es sumamente importante, ¿por qué? Porque descarta cardiopatías dependientes del ductus, ¿sí? Porque muchas veces los bebés, las cardiopatías que son dependientes del ductus no tienen soplo, no soplan. El bebé está bien, ¿sí? Aparentemente van a la casa y hacen muerte súbita, ¿sí? Entonces, o ya llegan con un shock cardiogénico, ya es imposible hacer nada por ellos después, ¿sí? Van a la casa y después el ductus cierra y ya no hay nada que hacer por ellos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hacer el test del corazoncito antes de darle el alta a nuestro recién nacido. Es un examen, o sea, sumamente fácil. Cualquiera de nosotros puede hacerlo, ¿sí? Y se hace con un oxímetro, ¿está bien? Bueno, la frecuencia cardíaca de los bebés es de 110 a 140 y en los prematuros puede llegar inclusive hasta 160, ¿sí? Si yo tengo una frecuencia cardíaca mayor o igual a 220, entonces eso sí es grave porque puede ser una taquicardia supraventricular. Y siempre hay que palpar los pulsos en los 4 miembros y controlar la presión también en los 4 miembros para descartar una coartación de aorta, ¿sí? La coartación de aorta, por ejemplo, es una cardiopatía que es dependiente del ductus, ¿sí? Doutor, Hola. a medição da frequência cardíaca se faz no Apgar? Sí, pero el Apgar se hace en sala de parto, ¿sí? Se hace en sala de parto y se hace en el primer y en el quinto minuto de vida, ¿sí? Esse já é dentro de 24 horas, né? Sí, exactamente. Este es un examen físico así más detallado. Este no es un examen físico que vos vas a hacer en sala de parto, ¿sí? Porque en sala de parto es un examen es más rápido, ¿sí? Este, por ejemplo, es un examen físico que vos vas a hacer en sala, ya después puede ser a las 12 horas de vida, cuando vos ya estás más tranquilo, cuando el bebé ya está más tranquilo, ¿sí? No es en sala de parto, porque en sala de parto es así, es un vistazo más rápido. Vos le mirás al bebé, le controlas sus signos vitales, le mirás así si hay alguna malformación, si está todo bien y hasta ahí, ¿sí? Pero cuando vos le haces su segunda evaluación a las 12 horas, ¿verdad? Le haces un examen físico más detallado, ¿sí? Que sería esto. ¿Está bien? Y el test del corazoncito, el el triage neonatal cardíaco, ese sería antes de darle de alta. ¿Está bien? Sim, doutor. Alguien está con su micrófono encendido, si puede apagar, por favor, ¿sí? ¿Comprendido? Sim, doutor. Entendi. Bueno, en cuanto al abdomen, en el abdomen entonces es normalmente cilíndrico y globuloso, ¿verdad? La pared es tensa y lisa. Normalmente puede haber una separación de los músculos rectos anteriores del abdomen, ¿verdad? Que esto acá se llama diástasis de los rectos. Y puede ser normal en los prematuros y en los recién nacidos de raza negra, ¿sí? Esto acá. El hígado es palpable,
por debajo del reborde costal derecho, 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho, y eso es normal también. Y podemos palpar el bazo en un 10% de los recién nacidos, el polo inferior del bazo. El cordón umbilical, sabemos que está formado por vasos umbilicales y la gelatina de Ward, ¿verdad? Ya sabemos que tiene 3 vasos, una vena umbilical, que es la de mayor luz, ¿verdad? Y normalmente está hacia la hora 12. Y 2 arterias umbilicales. Dos arterias umbilicales que tienen pequeño calibre y son de aspecto de pedúnculos sobresalientes. Ahora, lo que no es normal son los defectos de la pared abdominal, ¿verdad? Vamos a ver ónfalocele, que es una hernia dentro del cordón umbilical. Y tenemos en el extremo apical del ónfalocele el cordón umbilical. Fíjense que acá está el cordón umbilical, este es nuestro ónfalocele, ¿verdad? La hernia, dentro del cordón umbilical, ¿verdad? Y dentro de esta hernia podemos contener cualquier víscera, ¿verdad? Podemos tener intestino, hígado, estómago. Está asociado en un 67% a anomalías, ¿verdad? Cromosómicas. Tenemos el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, el síndrome de Down, malformaciones cardíacas también y o gastrointestinales, y tiene una alta mortalidad de un 30%. Es una urgencia. Otra malformación asociada al defecto de la pared abdominal es la gastrosquisis, ¿sí? Donde vemos una protrusión del intestino. Fíjense que todo el intestino está protruido a través de la pared abdominal, porque hay un defecto de la pared abdominal al lado derecho del cordón umbilical. Fíjense que aquí está el cordón umbilical y hacia la derecha está un defecto en la pared abdominal por donde protruye el intestino, ¿sí? También está relacionado con la atresia intestinal primaria y tiene también una mortalidad del 10%. Tanto el ónfalocele como la gastrosquisis son urgencias neonatales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya debe de ser tener un diagnóstico prenatal, ¿verdad? Y apenas el bebé nazca ya debe de tener preparado un quirófano y para que pueda haber un cirujano esperándole a este recién nacido. Otro defecto en la pared abdominal es la hernia umbilical, ¿sí? Que es una tumoración blanda y fácilmente reducible. Esto acá. Aparece cuando hay una debilidad, ¿verdad? O oclusión incompleta del anillo umbilical. Esto suele contener epiplón y raramente intestino delgado. A diferencia de la ónfalocele y la gastrosquisis, esto no es una urgencia, raramente se complica, nunca he visto una complicación por una hernia umbilical, ¿verdad? Y esto suele resolverse espontáneamente, ¿verdad? Se suele resolver hasta los 2 años esto de manera espontánea, ¿verdad? Si hasta los 2 años esto no se resuelve de manera espontánea, entonces ahí sí tiene indicación de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Pero la hernia umbilical es algo que realmente preocupa mucho a los padres, ¿verdad? Pero no tiene gravedad porque raramente, muy raramente se complica como las otras hernias y se resuelve espontáneamente, por suerte. Pero si hasta los 2 años no se resuelve de manera espontánea, ahí sí tiene indicación de tratamiento quirúrgico. En cuanto a los genitales, entonces los hallazgos normales en el genital masculino es la coloración y tamaño variable, eso ya va a depender de la raza. Testículos y escrotos
testículo en escroto, ¿verdad? O en el conducto inguinal. Eso va a depender de la madurez, ¿verdad?, del recién nacido. Algunas veces el testículo suele estar en el conducto inguinal de acuerdo a la edad gestacional de nuestro recién nacido, ¿verdad? Y luego desciende a la bolsa escrotal. Puede tener un hidrocele discreto, unilateral, preferentemente del lado derecho, ¿verdad? Y el pene suele medir entre 3 a 4 centímetros y tiene una fimosis, ¿verdad?, fisiológica. El meato uretral suele estar en la punta del glande, eso es lo normal en el genital masculino. En el genital femenino, un tercio de las niñas tiene la vulva entreabierta por menor desarrollo de los labios mayores. El meato uretral está por debajo del clítoris, ¿sí? El clítoris tiene 1 centímetro de longitud, el orificio vaginal está cubierto por el himen y pueden presentar una pseudomenstruación o un flujo blanquecino, que también es normal y se da por la influencia hormonal de la madre. Entonces es normal que las niñas recién nacidas tengan una secreción blanquecina o una secreción roja que parece una menstruación y mancha el pañal. Eso es normal, ¿sí? Y se da por influencia hormonal materna. Lo anormal sería la hipospadia, ¿verdad? La hipospadia es cuando el meato uretral no está en la punta del glande y se encuentra en cualquier parte del cuerpo del pene. Las hernias inguinales, ¿sí? El hidrocele, que es esto, cuando hay líquido en la túnica albuginea del testículo, ¿sí? Los genitales ambiguos, ¿verdad?, que se da por hiperplasia suprarrenal congénita, y el micropene es cuando es menor de 2,5 centímetros de longitud, es anormal, y cuando hablamos de un recién nacido de término, obviamente que no va a ser un micropene si es un prematuro, ¿verdad? Entonces, micropene es menor de 2,5 centímetros de longitud en un RN de término. En cuanto al ano, el meconio, ¿verdad?, debe de ser expulsado entre las 12 horas en los pacientes de término, y en los prematuros podemos esperar hasta 48 horas. Es muy importante que tengan en cuenta y que sepan ustedes que ningún bebé puede ir de alta, ¿sí? Ningún recién nacido puede salir del hospital, puede ir de alta sin haber hecho popó, sin haber expulsado meconio. Eso es muy importante, ¿sí? Ustedes tienen que saber eso como estudiantes de medicina. Ustedes van a ser internos dentro de poco, ustedes van a ser médicos. Entonces, el recién nacido no puede salir de alta si no expulsó meconio, ¿sí? Entonces, generalmente en las primeras 12 horas él ya expulsa meconio. Los prematuros tardan un poquitito más, pero si no hacen popó no pueden ir de alta, ¿sí? El ano imperforado no siempre es visible, ¿sí? Si nosotros sospechamos que hay un ano imperforado, nosotros tenemos que descartar con la sonda, ¿verdad? Acuérdense que hoy en día en el examen físico en sala de parto, nosotros ya no introducimos la sonda, ¿sí? Solamente visualizamos y describimos, se visualiza ano, pero ya no se introduce. Nosotros vamos a introducir la sonda solamente cuando nosotros sospechamos que hay un ano imperforado. ¿Y cuándo vamos a sospechar que hay un ano imperforado? Cuando el bebé no expulsa meconio, ¿sí? Bueno, y también la expulsión de meconio no descarta ano imperforado, porque puede existir una fístula rectovaginal en el caso de las niñas, ¿verdad? Entonces puede haber una cloaquita y a través de esa fístula rectovaginal, entonces pudo haber expulsado en una pequeña cantidad de meconio una vez. Después el bebé empieza a distenderse, nunca más expulsó el meconio y tenía ano imperforado. Entonces hay que introducir la sonda en esos casos, ¿sí? Bueno, las extremidades.
Hallazgos anormales en las extremidades son las lesiones del plexo braquial, ¿sí? La incidencia es de 1 a 4 en cada 1000 recién nacidos de término, ¿verdad? Cuando vemos estas lesiones del plexo braquial y generalmente cuando hay fracturas de clavícula, ¿verdad? Hay fractura de clavícula y ahí se lesiona también nuestro plexo braquial. Parálisis de Duchenne es la más común. Lesiona la raíz de C5 y C6, ¿sí? El Duchenne lesiona C5 y C6. El brazo en aducción y rotación interna con extensión del codo. Pronación del brazo, flexión de la muñeca, reflejo de prensión intacto, mano en propina de mesero. Fíjense esto, ¿sí? La parálisis de Duchenne, ¿sí? El brazo está en aducción, rotación interna, ¿sí? Extensión del codo, perdón, el codo está extendido, ¿sí? Pronación del brazo, flexión de la muñeca. El reflejo de prensión está intacto, o sea, la mano el niño puede movilizar la mano, ¿sí? Y la mano en propina de mesero, fíjense cómo está su manito, ¿sí? Aquí en el Duchenne están lesionados las raíces de C5 y C6. En la parálisis de Kuhn es la más rara y están lesionadas las raíces de C7 y T1. La mano está paralizada, sin movimientos voluntarios de la muñeca. Toda la mano, todo el brazo está paralizado, ¿sí? Hay ausencia de reflejo de prensión y todo el brazo está paralizado en el reflejo de Kuhn. O sea, el brazo no le sirve para nada, ni el brazo ni la mano, ¿sí? Los hallazgos anormales de las manitos son la sindactilia cuando están pegados los dedos, la polidactilia cuando hay más de 5 deditos en las manos y los pulgares incluidos que vemos en los niños que sufrieron asfixia intraútero, ¿sí? En cuanto a la cadera, hay un examen que es dirigido a descartar la luxación congénita de la cadera, ¿verdad? Que es la maniobra de Barlow y Ortolani, donde luxamos la cadera. En los casos de anomalía, ¿verdad? Donde hay luxación congénita, se produce un clic por la salida de la cadera, por la salida de la cabeza del fémur del acetábulo, ¿verdad? 10% de los recién nacidos tienen un hallazgo positivo, ¿verdad? Entonces la maniobra de Barlow y Ortolani es para descartar la luxación congénita de cadera. En cuanto al hallazgo neurológico normal, normalmente el recién nacido tiene que tener apertura ocular, movimiento de los ojos, cara y extremidades, ¿verdad? Y debe de reaccionar al sonido, ¿sí? Eso nos indica que el bebé está conectado con el medio, ¿sí? En cuanto al examen físico, al examen neurológico motor, tono y postura, ¿sí? Reacción de enderezamiento, extensibilidad muscular, ¿sí? La motilidad y fuerza, 32 semanas, predominantemente flexor al unísono, y a las 36 semanas es flexor activo alternante. Los reflejos primitivos, en esta fotito vemos acá el bebé que está haciendo el reflejo de Moro, ¿sí? Que es la abducción y extensión de los miembros superiores, seguida por flexión y apertura de las manos, ¿verdad? Este es el reflejo que el bebé más hace. Parece que el bebé se asusta cuando hace el reflejo de Moro, ¿sí? Este reflejo está presente desde las 34 semanas de edad gestacional, ¿sí? El reflejo de Moro está ausente en los recién nacidos deprimidos por medicamentos, a los recién nacidos deprimidos por hipoxia o a los recién nacidos por infección, ¿sí? El reflejo de Moro es incompleto en el recién nacido que tiene elongación del plexo braquial, fractura de clavícula,
o hemiparesia. Y el reflejo de Moro está exaltado o aumentado, ¿verdad?, en las encefalopatías bilirrubínicas, ¿sí?, o en el kernicterus, o en la hipocalcemia. La prensión palmar, esto acá, el reflejo de prensión, que es la flexión de los dedos al contacto con la palma, refleja buen tono muscular, ¿sí? También vemos que el niñito, todo lo que le pones en la palma de la mano, él agarra, pero es un reflejo, ¿verdad? Después tenemos otro reflejo primitivo, que es el reflejo de la marcha automática. Al ponerle sobre una superficie plana, él hace movimientos de marcha con elevación alternada de una y otra extremidad, ¿sí? Otro reflejo primitivo es el reflejo de succión, que también está presente a partir de las 34 semanas. Antes de eso difícilmente succionan, ¿verdad? Se alimentan por sonda. El reflejo de búsqueda, que es este, al estimular cerca de la boca, el bebé empieza a buscar. Y el reflejo tónico del cuello, ¿verdad?, que se produce al girar el cuello hacia un lado, estando en decúbito supino. Se producirá una extensión del brazo en el lado del cuerpo hacia donde mira la cara, mientras que el lado opuesto habrá una flexión del brazo. Y es eso. ¿Alguna pregunta en cuanto al examen del recién nacido, chicos? Não, doutora, tudo ok. Bueno. Está muy bien entonces.